Hola, buenas tardes. Bienvenidas al webinar de esta tarde. Muchas gracias por vuestra asistencia. En él hablaremos sobre medidas pasivas que se pueden implementar en nuestras viviendas y edificios para ahorrar energía, sobre todo conseguir mayor confort. Bueno, esta actividad forma parte de un proyecto que se llama Cambiando la energía de nuestras viviendas, que estamos desarrollando con la Escuela Vecinal de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, con quien estamos llevando a cabo pues, distintos talleres, visitas y webinars. Este primer webinar lo vamos a dedicar a, al primer tema, que se trata de cómo consumir menos energía en nuestras viviendas gracias a actuar a la envolvente de los edificios. Sería este tema. Luego, a continuación, a lo largo de todo el año, pues trataremos cómo usar la energía de manera más eficiente, la energía renovable y cómo conocer cuánto consumen nuestras viviendas a través de los certificados energéticos y las facturas eléctricas. Vale, también quería anunciaros que este mismo jueves, haremos una visita guiada al barrio rehabilitado del poblado dirigido de Orcasitas. Si estáis en Madrid, os invitamos a inscribiros en el evento, que podéis encontrar la inscripción a través de nuestra página web. Bueno, y ya me presento. Mi nombre es Rosa Fraga y soy la coordinadora de la plataforma por un nuevo modelo energético. Y lo que voy a hacer es encargarme de hacer una pequeña introducción sobre este primer tema que estamos comentando, de las medidas pasivas y trabajar en la envolvente de los edificios. Y bueno, este tema ya lo hemos tratado en los talleres presenciales que hemos hecho con alguna asociación vecinal, y aquí lo que vamos a hacer es un resumen de los puntos más importantes, porque luego también me acompañan Elvira López, que es coordinadora de la red de oficinas de apoyo a la rehabilitación de los colegios de arquitectos de España, con la que podremos además conocer los aspectos más importantes y relevantes de la guía vecinal de rehabilitación que han presentado hace relativamente poco. Bienvenida, Elvira. Y también estaremos a continuación con Javier Tobías, que es del área de energía y personas de CODES, que estará representando además a la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas sin dejar a nadie atrás, algo que en la plataforma, pues también en nuestra plataforma, pues nos parece muy importante tenerlo en cuenta, y que lo trataremos con ambos. Em, bueno, pues lo primero que os quería contar en mi parte es por qué es importante este tema. Según una de las últimas ERESE, Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la edificación en España, los edificios consumen el 30% de la energía. Y tenemos aproximadamente 25 millones de viviendas, y un 50% de estos edificios están construidos antes de 1980. Es decir, no se ha tenido criterios energéticos en su construcción porque no había todavía una normativa como la que tenemos actualmente, que además se va cambiando cada cierto tiempo, siendo cada vez más restrictiva, ¿no? O siendo más ambiciosa, mejor dicho. Entonces, en el fondo nos encontramos con 9,7 millones de viviendas ineficientes energéticamente y que no son confortables por ese motivo. Y además, en estado ruinoso y deficiente, además, nos encontramos con al menos 1 millón de viviendas. Entonces, este es el panorama que tenemos, y en el que, bueno, pues con estos talleres y con estas formaciones, pues queremos incidir desde nuestra plataforma. A continuación, bueno, vemos que en este esquema nos muestra la evolución de la construcción de edificios a lo largo de los últimos siglos, y ahí vemos que hemos pasado de unas instalaciones de climatización de espacios pues muy poco eficientes, como en este esquema, a luego una proliferación de instalaciones de todo tipo para hacer nuestros hogares más confortables. Bueno, ahora instalaciones no solo térmicas, sino bueno, pues miles de cachivaches, ¿no? en las viviendas.
Y ahora lo que nos tocaría, y es lo que vamos a tratar hoy en este webinar, es darle más protagonismo a trabajar en un primer lugar en la envolvente, en las fachadas, en las cubiertas, en las ventanas de los edificios, para hacer que nuestros espacios necesiten la menor cantidad de energía para estar acondicionados. Por tanto, bueno, pues se trata de seguir el principio que también venimos reivindicando mucho también desde la plataforma por un nuevo modelo energético, que es que la mejor energía es la que no se consume. Y sería como en este caso, el termo de este ejemplo, gracias a tener sus paredes aisladas, pues conseguimos mantener una temperatura interior sin necesidad de consumir energía como tiene que hacer pues la cafetera, ¿no? Bueno, esto es una imagen termográfica donde muestra pues, bueno, cómo la cafetera pues, va perdiendo esa energía, ¿no? Y necesita estar enchufada para mantener esa temperatura. Bueno, pues en nuestros edificios, aunque es algo más complejo, el principio sería bastante similar, ¿no? Entonces aquí tenemos un edificio antes de rehabilitarse y posteriormente, bueno, pues después con un aislamiento exterior. Veamos ahora, entonces, cómo de relevante es el consumo en nuestras viviendas para mantenerlas confortables. En este primer gráfico, que es del IDAE, nos muestra la estructura de consumo de usos en las viviendas y como vemos nos encontramos con que la calefacción abarca más del 40% de nuestro consumo energético. En este caso, el aire acondicionado solo supone un 1% porque no todas las viviendas cuentan con esta instalación. Otro consumo que vemos que también es bastante relevante es el agua caliente sanitaria, que es mayor de un 18%. Y luego, bueno, pues están el resto de los usos, iluminación, electrodomésticos, cocina. Si queremos bajar el consumo de alguno de estos usos, podemos implementar medidas para hacer un uso más responsable o cambiarlos por otras instalaciones más eficientes. Bueno, pues este sería el segundo paso que tendríamos que dar dentro de este que deberíamos seguir a la hora de hacer una rehabilitación energética. Lo primero que tendríamos que implementar, que sería la base de esta pirámide, sería bajar la demanda. Es decir, ¿qué significa esto de la demanda? Pues lo que nos piden los espacios para ser confortables, la energía que nos pide un edificio, un espacio, para llegar a ser confortable. Y eso es lo que vamos a tratar hoy mediante las actuaciones que se pueden hacer en la envolvente, aislándola y con medidas pasivas, ¿vale? A continuación, bueno, pues lo que hemos comentado, podremos bajar el consumo con instalaciones más eficientes o con un uso más responsable, ¿no? De las instalaciones. Y luego ya por último, cuando ya tenemos nos pide muy poco el edificio y nuestras instalaciones pues son eficientes, ese poco de energía que nos va a pedir el edificio, pues lo lógico es que ya lo hagamos con un autoconsumo renovable. Entonces, vamos a ver algunas de las medidas que hemos ido viendo también en los talleres para actuar en la envolvente. Aquí lo que vemos son tres ejemplos de cómo podemos actuar en las fachadas y cubiertas existentes. En este caso, estos tres ejemplos eh, lo que nos muestran es que bueno, pues que tenemos que tomar una decisión de si actuamos por el exterior por la cámara de la fachada, si esta existe, que no existe en todos los edificios una cámara interior, o por el interior del edificio. Lo más importante es que analicemos qué ventajas e inconvenientes tiene cada opción. En estos ejemplos, como digo, en estos tres, lo que estamos viendo es una fachada y el suelo o forjado de un piso, ¿no? Entonces, si actuamos por el exterior, que sería el primer caso que veis, vamos a conseguir que el aislamiento no se interrumpa, que sea continuo. Entonces, bueno, esto lo podemos implementar con lo que seguramente ya habréis oído en otras charlas o en los medios,
que sería el sistema de aislamiento térmico por el exterior o SATE, o también podemos hacerlo con una fachada ventilada. Bueno, esto lo que impide es que al ser el aislamiento continuo, impide que por el suelo, ¿no? Por el encuentro entre el suelo y la fachada, lleguemos a tener pérdidas de energía. Vale, si la fachada cuenta con una cámara de aire, que sería el segundo caso, podemos optar por rellenarla con aislamiento. En este caso, el aislamiento, como vemos, se interrumpe, no es continuo, y entonces, bueno, pues se crearía lo que llamamos un puente térmico, es decir, una discontinuidad en los materiales por la que perderíamos energía. Y la tercera opción, la última que tenéis aquí más abajo, sería actuar por el interior con un resultado similar al anterior, donde nuestro aislamiento también se vería interrumpido. Bueno, esto tiene que ver con la parte más técnica. Después habría que tener en cuenta, bueno, pues que aunque la primera opción de actuar por el exterior es la más recomendable, supone que si vivimos, por ejemplo, en un edificio colectivo, actuar en la fachada completa requiere ponernos de acuerdo con la comunidad, mientras que a lo mejor pues, actuar por el interior pues, lo podemos hacer por nuestra cuenta, ¿vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta y, bueno, y actuar en consecuencia. Otro elemento donde podemos actuar y que es importante son también las ventanas, los huecos. Y aquí, si las vamos a renovar, podemos elegir entre varios materiales y opciones que tendremos que valorar para ver cuál es la que mejor se adapta a nuestras necesidades. Es decir, todos los materiales tienen sus pros y sus contras, ¿no? Y bueno, pues se tendrán que adaptar a nuestras necesidades y a nuestro presupuesto. Podemos elegir entonces, por ejemplo, el marco, ¿no? De madera, de aluminio, que ya tendría que ser con rotura de puente térmico, o el PVC. Luego, si tenemos que mirar las especificaciones de lo que nos ofrece, por ejemplo, un instalador o para poder decidirnos, es importante que veamos otro tipo de características, por ejemplo, si el vidrio nos compensa que sea doble o ya sea triple, por supuesto que sea bajo emisivo, y luego, dependiendo de la orientación o el clima, si necesitamos un tipo de control solar, ¿vale? Otros datos e información que debemos tener en cuenta es cómo se va a realizar la instalación. Esto es muy importante preguntarlo a los instaladores, cómo se va a realizar la instalación para que bueno, pues, mejoremos la situación y no nos veamos con que a lo mejor estamos poniendo una ventana de muy buena calidad, pero si luego la instalación falla, lo que vamos a crear es bueno, pues puentes térmicos o filtraciones a lo mejor entre la ventana y el muro. Entonces, el cómo se va a realizar la instalación para disminuir los puentes térmicos entre los distintos elementos, pues también es importante que lo tengamos en cuenta. Y ya por último, bueno, pues es muy importante, sobre todo en nuestro clima, que tengamos en cuenta la protección solar, siempre para aprovechar el sol en invierno y protegernos en verano. Bueno, en definitiva, lo importante, yo creo que más o menos la gente está familiarizada a lo mejor con los aislamientos, con el cambio de ventanas, pero yo creo que tenemos que poner también el foco en que las intervenciones que se hagan de rehabilitación busquemos ir hacia una envolvente que sea continua, sin interrupciones, es decir, que al actuar mejoremos las condiciones de aislamiento, pero también las infiltraciones de aire no deseado y que no aumentemos los puentes térmicos, sino que los disminuyamos. Y ya para dar paso a Elvira López, me gustaría hacer una breve nota sobre la importancia de conocer bien el proceso que debemos seguir y familiarizarnos con algunos de los documentos que vamos a necesitar, como el libro del edificio existente, que es algo bastante reciente y, bueno, pues por ejemplo, para pedir determinadas ayudas, pues es un documento que se pide. ¿Qué es el libro del edificio existente? A veces se confunde un poco con el informe de evaluación del edificio, que es la antigua IT, que el informe de evaluación del edificio lo que nos dice es el estado de conservación, la accesibilidad y el certificado energético del edificio.
Y el libro existente del edificio va un poco más allá porque lo que nos muestra es la documentación y el estado de conservación y un manual de uso y mantenimiento del edificio, pero también es muy importante porque lo que nos, de cara a una rehabilitación energética, lo que también nos ayuda a saber cuál es el potencial de mejora que va a tener nuestro edificio y hacer un plan de actuación. Es decir, que es como un documento previo que nos da como una foto y una planificación de qué es lo que podemos llegar a hacer. Vale. Otro tema que también es importante y que, bueno, yo creo que está también muy bien reflejado en la guía vecinal de rehabilitación, de la que nos va a hablar Elvira López, es informarnos bien, bueno, de todo este proceso, de cómo se hace, de quién tiene que hacer un proyecto de ejecución o una memoria técnica, depende del tipo de intervención que vayamos a hacer, cómo contratar a una constructora, qué se tiene que tener en cuenta en una obra y, bueno, y sobre todo también qué agentes están implicados en todo este proceso, ¿vale? Y qué responsabilidades tiene cada uno. En los talleres hemos visto que esto genera muchas dudas y bueno, creemos que desde las oficinas de rehabilitación se puede ayudar a aclarar y dar más seguridad a las personas y comunidades que quieren iniciar una rehabilitación energética. Así que, bueno, pues con esto ya le daría paso a Elvira López para presentarnos la guía de rehabilitación de la que sobre todo nos hablará de los beneficios de una rehabilitación integral y de cómo podemos rehabilitar paso a paso. Elvira, adelante, voy a dejar de compartir. Muy bien, muchísimas gracias, Rosa. Gracias por invitarme, por invitar al Consejo a presentar esta guía, que bueno, en realidad ya sabéis que es una guía elaborada, bueno, con otras entidades vecinales como vosotras, o sea que la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales lo que trata es de responder a todas estas inquietudes que se fueron identificando también en unos talleres, pues los voy a compartir. Os comparto pantalla y os cuento. Y comparto sonido. Bueno, no creo que dé tiempo a compartir el vídeo, si no os lo dejaré para que lo podáis ver. El vídeo Rehabilitar paso a paso. Vale, os voy a... Porque se han generado, bueno, dentro de este proceso se han generado varios materiales, entre ellos esta guía vecinal de rehabilitación. Entonces, os voy a contar, como decía Rosa, bueno, algunos puntos clave que hemos detectado en estos talleres trabajando con entidades vecinales, algunas confusiones que hay sobre rehabilitación, necesidades e inquietudes, y hemos detectado estos tres puntos clave que os voy a resumir. El primero es la necesidad de una visión global del edificio. A ver, las comunidades de propietarios, voy a poner el cronómetro porque no quiero pasarme, las comunidades de propietarios realmente lo que vemos es que están acostumbradas a rehabilitar, estamos acostumbradas a rehabilitar. Lo que pasa es que lo hacemos de una manera muy desordenada, nos desgasta, lo hacemos de manera parcial y claro, cuando vienen procesos más importantes, procesos globales, que es la manera de poder ejecutar este tipo de rehabilitaciones, pues muchas veces estamos desgastados, acabamos de hacer, pues hemos pintado una fachada hace 2 años, hemos hecho una inversión y cómo vamos a poner ahora un aislamiento exterior. Entonces, la primera idea clave que queremos transmitir en la guía es que es fundamental planificar las rehabilitaciones para tener una visión global del edificio. Y luego quizás ya podemos ir a hacer actuaciones parciales, ¿no? En vez de dejarnos llevar porque hay un problema, hay humedades o de repente surge una necesidad, ¿no? Queremos poner ascensor o un aislamiento e ir poniendo parches en nuestros edificios. Si nosotros sabemos a dónde ir, y ahí también entra ese libro del edificio existente del que hablaba Rosa, si tenemos ese diagnóstico de nuestro edificio y sabemos a dónde ir, ya podemos ir paso a paso. ¿Qué es la visión global? ¿Qué incluye? Aparte de todas las características del edificio, incluye la eficiencia energética, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Pero es importante saber que eso se tiene que evaluar con todo lo demás, con la conservación y con la accesibilidad, ¿vale? Todas las características de nuestro edificio, conservación, accesibilidad y eficiencia energética, todo junto. Y no podemos empezar a ejecutar
la eficiencia energética si no sabemos que nuestro edificio está en buen estado, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto lo tiene que analizar un profesional cualificado como un arquitecto, un arquitecto técnico, o sea, tenemos esa visión global que se tiene que dar a través de estos documentos como el libro del edificio existente, que al final es el chequeo médico de nuestro edificio para poder actuar. Segundo punto, que es lo que comentaba Rosa, vimos que era muy necesario el recoger los beneficios de la rehabilitación. Es decir, no solo, bueno, cada uno, ¿no? Tenemos nuestros motivos para abordar estas rehabilitaciones y los vamos identificando, pero es fundamental contar con esta visión global de que no solo aumentamos el valor de la casa, sino también que mejoramos nuestra salud, mejoramos la habitabilidad del uso del edificio, mejoramos la eficiencia energética, ahorramos en facturas, bueno, tenemos un edificio más habitable y accesible, cuidamos el medio ambiente. Y aquí es donde quería incidir un poquito más, ¿no? En cada uno de estos beneficios. Eh, Particularmente el de mejorar nuestra salud es algo que se habla desde hace poquito tiempo, ¿no? Es un tema que sobre todo siempre se hablaba de, bueno, es que las rehabilitaciones, bueno, el tema económico, ¿no? Pero yo creo que este es de los más importantes. Es decir, cuando nosotros rehabilitamos, y fijaos qué cantidad de visiones, ¿no? Podemos tener a la hora de rehabilitar, podemos acabar con ambientes no saludables a los que muchas veces nos acostumbramos a vivir y no nos damos cuenta de las consecuencias que tienen para nuestra salud. Tanto el frío y el calor excesivo, el ruido interno y externo, los tóxicos, las emisiones de partículas, la ausencia de accesibilidad o el hacinamiento, una falta de ventilación, todo eso afecta a nuestra salud y cuando lo mejoramos nuestra salud física, pero también somática, psicológica y social. Es decir, todos estos aspectos que, como digo, nos acostumbramos a vivir. Nos acostumbramos a vivir con un ruido de fondo de un aire acondicionado o con una temperatura que no es realmente confortable. Somos muy resilientes, ¿no? Las personas. Entonces, tenemos que saber que con esta visión global de la rehabilitación podemos mejorar nuestra salud y mejorar tanto la calidad del aire como el confort térmico, el confort acústico, ¿no? Todo esto tiene que ver con niveles de estrés, con afecciones respiratorias, el confort lumínico, que es bueno, también la luz natural durante el día o la luz artificial, ¿no? Todo esto son cuestiones que se pueden mejorar a través de la rehabilitación. También podemos mejorar la habitabilidad y el uso del edificio o la accesibilidad del edificio, es decir, nosotros lo mismo, ¿no? Tenemos edificios que se diseñaron con formas de vivir o viviendas que se diseñaron con formas de vivir y de habitar, pues bueno, de hace un tiempo y esas formas han podido cambiar, ¿no? Pues lo mismo, o nosotros mismos hemos podido cambiar, ¿no? Podemos tener una necesidad de tener un espacio de trabajo dentro de nuestro hogar, podemos necesitar un espacio más amplio porque ha crecido nuestra familia, podemos necesitar un ascensor porque tenemos un problema físico y tenemos que acceder a casa. Todo esto es posible analizarlo y valorar su mejora a través de las rehabilitaciones, ¿no? Tenemos también que tener en cuenta todas estas posibilidades de mejora. ¿Qué más nos puede traer una rehabilitación? Aumenta el valor de la casa. Esto ya está tasado por la sociedad de tasación. Se tienen datos de que la media es incrementar el valor de las viviendas un 25% una vez se rehabilitan. Por supuesto, esto varía dependiendo de las circunstancias. Pero bueno, lo que valoran es que entre los 10 y los 20 años se recupera la inversión inicial, porque además hay que pensar que estas viviendas en muchas ocasiones vuelven a entrar en el mercado. ¿No? Hay muchas viviendas que no tienen condiciones para ser alquiladas, no se pueden poner a disposición para que de una manera, ¿no? Como una vivienda digna para entrar, para ofrecerla, ¿no? Como
en el alquiler para entrar en el mercado. Entonces, este tipo de rehabilitaciones pues también nos permite o que sean viviendas también accesibles pues para personas que puedan tener problemas de movilidad o jóvenes, ¿no? Cuando hacemos este tipo de rehabilitaciones, pues son viviendas que se convierten en algo más interesante, además de incrementar el valor patrimonial y lo que eso puede significar, ¿no? Para nuestra economía. Y hablando de economía, claro, también mejora la economía doméstica. Mejorar la eficiencia energética reduce nuestros costes de suministro, de electricidad, de gas. Es decir, que nosotros tenemos mensualmente, tenemos menos gastos, ¿no? Y esto, ¿qué pasa? Que nos hace que el retorno de la inversión también se acorte, ¿no? Sea antes, se produzca antes. Esto se consigue cuando mejoramos la envolvente, mejoramos las instalaciones del edificio, pues como digo, reducimos consumo. Las facturas también se reducen porque reducimos el consumo. Y sobre todo hay que pensar que el gasto de rehabilitación es un gasto puntual, pero sus beneficios y ahorros se prolongan durante décadas, ¿no? Se quedan en el edificio. Ponemos otra vez el edificio a cero. Y bueno, por supuesto, otro beneficio no es baladí que cuidamos el medio ambiente. Lo que comentaba Rosa, ¿no? La necesidad, y bueno, ya no la necesidad por un compromiso que podamos tener con el medio ambiente más o menos claro, eh, es que nos obligan, tenemos que descarbonizar y además necesitamos hacerlo para garantizar un planeta habitable para nuestros hijos, ¿no? Es fundamental disminuir la energía que consumen nuestros edificios. Como decía, bueno, las viviendas europeas consumen cerca del 40% de la energía final en la Unión Europea, que representa el 36% de las emisiones de CO2. Es una barbaridad. Cocinamos todos los días, refrigeramos y calentamos alimentos, lavamos y secamos ropa, calentamos y refrigeramos constantemente nuestra vivienda. Es decir, los edificios son unas máquinas de consumo muy poco eficientes. Tenemos que disminuir el consumo de energía, esto lo podemos hacer a través de la rehabilitación y esto disminuye la emisión de CO2, pero además disminuimos el consumo general de fuentes de energía, sobre todo con este tipo de medidas que son prioritarias, siempre las medidas pasivas antes de las activas, es lo que precisamente se trata en este webinar, ¿no? Primero, consumir menos, demandar menos energía y luego ya consumir mejor, ¿no? Que esa energía sea renovable. Este sería el tercer punto, que se sustituyen, gracias a la rehabilitación, se pueden sustituir las fuentes de energía no renovables por fuentes renovables. Y luego el tercer punto, clave en la guía, era recoger ese paso a paso, ¿no? Veíamos que existen muchas confusiones y se saben algunos pasos que se tienen que dar en una rehabilitación, pero normalmente hay como se tiene una sensación de una falta de acompañamiento y claro, cuando se comienzan a dar pasos y ya se comienzan a dar de forma desordenada, es muy difícil revertir. Por eso nos parecía muy importante, y así lo vimos con las entidades vecinales también, el recoger de una manera muy clara y muy sintética cuáles son los pasos que hay que dar. Aquí tenéis ese rehabilitar paso a paso. El primer paso, bueno, es identificar de dónde viene, ¿no? ¿Cuál puede ser esa pequeña mecha que prenda la llama de la rehabilitación? Pues como comentaba al principio, pueden ser muchas cosas. Eh, puede ser una obligación, que exista una nueva normativa, pues que nos obligue por ejemplo, a repartir los costes en calefacción y haya que revisar el sistema de calefacción, o puede ser una necesidad porque hay humedades en el sótano o filtraciones en la cubierta, o puede ser que se quiera instalar un ascensor o que se identifique que se está pagando mucho por las facturas de la luz. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Que ejerza esa chispa, ese detonante de la rehabilitación. Y no se sabe por dónde empezar. Lo primero que hay que hacer es contactar con un profesional que acompañe en el proceso. Como se decía,
un arquitecto o un arquitecto técnico, arquitecta, arquitecta técnica. Ese es el primer contacto que hay que tener. No hay que ir de primeras, esto se hace mucho, ¿no? Se va a una empresa constructora y incluso a dos, ¿no? Y se puede llegar a... Nosotros primero lo que necesitamos es saber lo que le ocurre a nuestro edificio, es decir, tener un profesional independiente que nos diagnostique lo que le ocurre al edificio y haga este primer contacto, ¿no? Este primer contacto con el arquitecto, la arquitecta, para que realice este chequeo general del edificio. Eh, para luego sí, ahora veréis, el poder pedir sus presupuestos a empresas constructoras. Si no conocéis ningún arquitecto, es aquí donde pueden entrar estas oficinas de apoyo a la rehabilitación que están en los colegios de arquitectos. Ahí en Madrid tenéis en el Colegio de Arquitectos de Madrid, tenéis una oficina, sobre todo además ellos también atienden y principalmente por teléfono y se pueden solicitar arquitectos especialistas para poder realizar estos primeros chequeos, ¿no? Que vosotros os sintáis con confianza, que encontréis un profesional o igual conocéis a un profesional en la comunidad de propietarios, pues ya habéis trabajado o soléis trabajar con uno, pero id siempre primero a un profesional independiente, a un técnico, a un arquitecto técnico, para poder hacer ese chequeo global. Una vez tenéis a este profesional de confianza, hay que encargarle el diagnóstico y las propuestas. Hay que formalizar un compromiso, se plantea, bueno, de forma, primero este contacto general, en el que veis que sí que os encaja, y luego formalizáis el compromiso, que puede ser o bien un libro del edificio existente, en caso de que no sepáis ni por dónde empezar, ¿no? Un primer diagnóstico, o ir a por un proyecto. Se pueden también encargar unos estudios previos si ya sabéis lo que queréis en el edificio, ¿no? Y tenéis claro, si dijéramos como si está claro el tipo de las actuaciones que se quieren realizar. Solo cuando el proyecto está redactado, solo en ese momento se pueden conocer los costes reales. Y en ese momento se puede afinar sobre las posibles ayudas y también se puede saber, se pueden solicitar presupuestos a empresas constructoras, ¿vale? Porque si no, las soluciones que os van a proponer las empresas constructoras pueden ser diferentes entre sí y además eh, nadie os protege, nadie os acompaña, ¿no? Vamos a decir, no tenéis a esa figura que os va a aconsejar, que os va a ayudar a leer los presupuestos, que os va a ayudar a elegir. Bueno, una vez que este equipo técnico, ¿no? desarrolla el documento encargado, el libro del edificio o el proyecto, os lo presentan y os lo explican. Y veis lo que es necesario. Una vez tengáis como esta hoja de ruta global, es cuando podéis decir, y además en el proyecto aparece una estimación de presupuesto que no es definitivo, porque siempre hay que ver el proyecto valorado por la empresa constructora, ¿vale? Pero podéis tener una estimación de lo que pueden ser los costes. Una vez que tengáis esa estimación, ¿no? Ahora podéis planificar y decir, bueno, ya sabemos a dónde queremos llegar. Vamos a hacer solo esta parte, sin pisar el futuro. O sea, podéis actuar por fases. Pues bueno, decidimos hacer primero la envolvente, pero claro, vamos a dejar pues la cubierta, también hay que arreglar unas goteras, pues vamos a hacer la envolvente completa hasta la cubierta. Bueno, que se puedan compaginar actuaciones urgentes con actuaciones en eficiencia energética, es decir, que cuando actuéis en un elemento no se pise para que en el futuro se pueda seguir actuando, ¿no? Veis si abordáis por fases y entonces imaginad que decidís que se hace una fase y de esa fase es, ya con esa fase y con esa conciencia, ¿no? de lo que puede costar, empezáis a buscar, diseñáis ya esta financiación y es cuando podéis solicitar ayudas y ahí, una vez que tenéis este diseño de financiación clara, si necesitáis ayuda, si no, cuál es el ahorro de la comunidad, cómo lo vais a abordar, podéis pedir el presupuesto a la constructora de la parte que vais a hacer. Y ya empezáis a comparar presupuestos y veis qué es lo que
con qué empresa constructora comparáis, solicitáis a varias, se recomienda solicitar a tres, tanto la administración de fincas como el equipo técnico os acompaña en esta solicitud y os puede recomendar o no. Muchas veces hay muchas dudas, pero tenemos que coger el que nos dice la administración de fincas o tenemos... No, en este momento lo ideal es comparar y pueden venir las empresas constructoras de muchas procedencias, pues de un vecino que conoce a alguien, la administración de fincas bueno, que trabajáis vosotros normalmente con una empresa constructora o también el equipo de arquitectura que os recomienda a alguien, ¿vale? Podéis, y entonces comparáis pero con las mismas actuaciones, porque si no, no se puede comparar y os ayudarán y os acompañan para que podáis seleccionar. Sois vosotros los que contratáis a la empresa constructora, o sea que sois vosotros los que os tenéis que sentir cómodos con ella. Siguiendo este esquema, ¿no? Si habéis solicitado ayudas, pues sería este momento, ¿no? En el que os concederían, pensando en ese paso a paso, ¿no? Como en esa progresión, esa temporalidad, os concederían las ayudas y sería el momento de posibles anticipos, ¿no? Que podríais, si hubierais solicitado ayudas, pues os concederían y podríais solicitar. Y con esos anticipos o en la situación, esto no es matemático, ¿no? Luego con esto cada obra es diferente, pero bueno, es una idea de estos pasos básica, pues ya sería la hora de ejecutar. Eh, Se suelen hacer certificaciones, en la propia guía se dan consejos en cada uno de estos pasos para tener seguridad, ¿no? En cada uno de estos pasos para poder ir ejecutando, pues que hay unas certificaciones que se acuerdan en un contrato de forma pues mensual o trimestral o como sea que se acuerden, pero que tengáis todas estas cuestiones claras. Y además que hay que ser muy ordenados, sobre todo si se han pedido ayudas, porque los pagos, todas las justificaciones van a requerir que los pagos las facturas estén correctas con toda la nomenclatura, la denominación de pagador y bueno, todo perfectamente hecho, los justificantes bancarios. Y fundamental, el mantenimiento posterior a la rehabilitación. Una rehabilitación no sirve de nada si no sabemos qué tenemos que hacer después para mantenerlo. Esto es como si nos operamos a corazón abierto y al día siguiente pues nos zampamos un chuletón. O sea, hay que mantenerse, no puede ser. Y tenemos que conocer y ser responsables de nuestro edificio, ¿no? Y de este mantenimiento posterior. Rapidísimo, porque ya termino, para que conozcáis lo que es el esquema, ¿no? de la guía vecinal. Pues ya os lo he contado, lo que es la rehabilitación y cuáles las ideas de rehabilitación integral, los beneficios. Se habla también del concepto de vivienda, edificio y barrio, ¿no? Y todas las escalas de la rehabilitación. Y hay un punto que es muy, muy importante también en el que se van respondiendo aspectos muy concretos, ¿no? Aparte de estas globalidades e ideas generales que os comento, aspectos muy concretos como los documentos para diagnosticar y planificar, que comentaba Rosa también, ¿no? La ITE, el certificado de eficiencia energética, el informe de evaluación del edificio, bueno, y temas muy concretos, pues como amianto, uralita, calefacciones, bueno, cosas que han ido surgiendo en todas las reuniones con entidades vecinales y que vemos que hay cierta confusión. También acuerdos necesarios para realizar las obras se recogen y bueno, y algunas ideas sobre cuánto ¿no? Cuáles son cómo hacer este cálculo de costes al mes. Y simplemente, pues lo que os comentaba, estas oficinas de apoyo a la rehabilitación que surgen en los colegios de arquitectos a las que os podéis dirigir para pedir información, asesoramiento, aparte de que bueno, también ofrecen formación a los profesionales y la red, que es la red OAR. Son todas estas oficinas y bueno, tenéis en la propia guía hay un código QR para acceder al mapa de oficinas y que a través del mapa de oficinas que se pueda contactar. Intentamos poner personas de referencia, teléfonos, es decir, que todo sea lo más cercano posible, que haya alguien al otro lado. O sea, que después de la guía tú puedas tener una persona a la que dirigirte y consultar, ¿no?
vemos que es muy importante que haya se dé este acompañamiento. Hay también bueno, esta es la página donde aparecen todos estos contactos y simplemente, bueno, se ha elaborado también un tríptico resumen de la guía que también os podemos facilitar si queréis, con toda esta información muy, muy, muy resumida para poder incluso entregar en reuniones de comunidades de propietarios. En la web está preparado incluso para descargárselo e imprimir. Y luego un tríptico sobre las ayudas que ya terminan, bueno, que queda ya poquito tiempo, y el vídeo de rehabilitar paso a paso para que, pues bueno, que podáis verlo, os lo pasaré y si queréis, pues lo podéis ver en otro momento. He intentado correr mucho. No, ha estado perfecto. ¿Estoy bien? Bien. Muchas gracias, Elvira, por la Nada. claridad y bueno, y también por ir a tiempo. Para poder pasar ahora a darle la palabra a Javier Tobías y también si con esto que os hemos contado hasta el momento tenéis cualquier duda, la podéis ir apuntando en el chat de Zoom y luego al final pues a ver si tenemos un pequeño hueco para debatir y para resolver las dudas. Sin más, muchas gracias, Elvira, y voy a dar paso a Javier Tobías que como os he comentado representa, bueno, viene de Ecodes, que se ve por detrás el logo, y además representa a la Alianza por una rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás. Es un nombre bastante largo. Y nos vas a contar, bueno, pues las principales reivindicaciones que se hacen desde esta alianza y por qué es importante priorizar las actuaciones con medidas pasivas en los hogares más vulnerables. Adelante, Javier. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias a la plataforma en su conjunto. Enciendo el cronómetro también para ajustarme al tiempo. Como decía Rosa, la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas sin dejar a nadie atrás es un nombre bastante largo, pero bastante autoexplicativo. Voy a empezar muy brevemente pasando por qué es necesaria esta alianza, o sea, cuáles son las barreras a las que en particular los hogares en situación de vulnerabilidad se enfrentan a la hora de rehabilitar sus edificios, que de hecho muchas de estas conclusiones vienen de otro documento que redactamos Elvira y yo en su momento, hará un año ya, así que voy a pasar muy brevemente, luego las tendréis en la presentación y os enviaremos también la guía esta en concreto, pero nos parece importante pasar por qué es necesario que exista una alianza como esta. Al final, en muchos casos, cuando hablamos de población en situación de vulnerabilidad, estamos hablando de población que se encuentra en alquiler. Es algo que mencionaremos luego cuando hablemos de las medidas, pero si estáis en un bloque de viviendas y hay población en alquiler o vosotras mismas estáis en alquiler, pues es probable que no vayáis a las reuniones de vecinos, a las reuniones de propietarios más bien. Entonces no os estáis enterando de qué pasa en el edificio, de estos procesos que mencionaba Elvira, de cómo se están desarrollando. Además, podéis tener relaciones con vuestros propietarios, con quien tiene la posesión de vuestro edificio, que quizás no esté interesado en rehabilitar. En muchos casos también en los edificios no hay administradores de fincas, que es esta figura que, como ha mencionado tanto Rosa como Elvira, pues suelen tener a veces suelen ser un primer acompañamiento, aunque el acompañamiento técnico debe hacerlo un arquitecto, arquitecto técnico, arquitecta, arquitecta técnica, pero muchas veces son los administradores de fincas los que empiezan estas gestiones. Entonces, nos encontramos también situaciones de brecha digital, de presupuestos ajustados, etcétera, etcétera, de las limitaciones económicas que muchas veces llevan a estas intervenciones que mencionaba Elvira, no integrales, no pensadas, incluso que la comunidad de propietarios o de vecinos no esté cohesionada y dificulte el intervenir en zonas comunes. Algunos elementos como que no se puedan hacer trabajos de forma previa, pues mover mobiliario o que los problemas de seguridad que se pueden dar durante una obra por no haberse podido desplazar pues se acrecenten por tener situaciones de cuidados exacerbadas con respecto a otros colectivos de la población, el tener que abandonar el edificio temporalmente, que es algo a lo que se tiende a no necesitar, pero que hay veces que en intervenciones encubiertas, en casos muy concretos, son necesarias y que si no tienes una red
de amistades o familiares allí donde estás, pues puede dificultar que si no se prevé puedas abandonar el edificio temporalmente. Y luego finalmente, pues algo que también se ha mencionado, pero que es, en este caso, se plantea como elementos o barreras para los hogares en situación de vulnerabilidad, pero son barreras a las que nos enfrentamos todas y todos, que es que realmente muchas veces carecemos de una concepción del mantenimiento de la vivienda en su conjunto, o sea, antes de rehabilitarla y después de rehabilitarla. Y otra barrera que hemos constatado en el trabajo del día a día que realizamos como ECODES es que cuando se instalan nuevos equipos, pues requieren de un conocimiento en muchos casos que si no se explican concienzudamente, de nuevo es algo que consideramos como barrera para los hogares en situación de vulnerabilidad, pero que es aplicable para cualquier persona. Si a ti te instalan un radiador configurable nuevo o un sistema de aerotermia configurable o sistemas pasivos más importantes como sistemas de lamas o sistemas de galerías bioclimáticas, etcétera, y no tienes conocimientos de cómo hay que utilizarlos correctamente, pues lo más probable es que acabes utilizándolos incorrectamente y en muchos casos yendo contra tu propio tejado. Esta es una pasada bastante breve, pero son barreras que afectan en particular a los hogares en situación de vulnerabilidad, pero que afectan al conjunto de la población. Por estas razones y por otras más en las que no estamos entrando, nace la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas sin dejar a nadie atrás, que tiene un objetivo principal, que es acelerar, la rehabilitación integral de viviendas. Y hacer esto sin que quede nadie atrás. O sea, hemos visto hasta ahora como muchas políticas climáticas o políticas económicas tienden a dejar de lado a hogares en situación de vulnerabilidad. Entraremos en detalle más adelante, pero por ejemplo, como la OCDE ya planteó que las ayudas en general a nivel estatal en España pues llegan más a los hogares con mayores renta que a los hogares con menores renta. Creemos que esta aceleración de la rehabilitación integral, empezando por la envolvente para reducir los consumos y luego, si es necesario, mejorar o cambiar las instalaciones de calefacción y refrigeración, en nuestro caso o nuestra experiencia como ECODES o casos que conocemos en distintos climas estatales, muchas veces una vez se rehabilita la envolvente puede que ni siquiera sea necesario tocar los sistemas de climatización o se pueden incluso retirar porque durante todo el año o casi todo el año no es necesario encender la calefacción y la refrigeración. Esta aceleración integral creemos que es útil para luchar contra la pobreza energética, para luchar contra el cambio climático, para generar empleo, para asegurar un derecho a la vivienda, pero un derecho a una vivienda digna, un derecho a una vivienda adecuada, para descarbonizar nuestro parque de edificios, porque como ha dicho Rosa, a nivel europeo es responsable del 40% del consumo de energía. Si somos conscientes de que necesitamos electrificar toda nuestra demanda o casi toda nuestra demanda, pues es necesario que esa demanda se reduzca todo lo posible, porque si no, no es probable que sea muy difícil producir toda la electricidad necesaria y sobre todo para avanzar hacia una transición energética justa. ¿Quién compone a día de hoy esta alianza? ¿O quién participa a día de hoy de esta alianza? Pues en este momento somos casi 30 organizaciones que vamos desde organizaciones ambientales, organizaciones sociales, organizaciones más centradas en lo académico, gestores públicos de vivienda y suelo, sindicatos, entidades financieras, etcétera, para mezclar una serie de conocimientos muy diversos y poder hacer frente a esta tarea. Entonces, ya sí que vamos a entrar en el manifiesto de la Alianza, los puntos que como organizaciones defendemos. Iré brevemente por algunos de ellos y sí que en particular estos que están más vinculados a la rehabilitación energética de las viviendas, a los procesos de rehabilitación y a la priorización de las medidas pasivas, me iré parando un poquito más. El primer objetivo que nos planteamos como alianza es que es necesario que al menos el 30% de las viviendas que se rehabilitan sean viviendas de hogares en situación de vulnerabilidad. O sea, ya hemos hablado de las barreras que estos hogares enfrentan,
cómo en muchos casos pues son hogares que teniendo unos edificios menos eficientes, o sea, normalmente los edificios con peores certificaciones energéticas son habitados por hogares en situaciones de vulnerabilidad que no tienen recursos económicos para realizar las rehabilitaciones necesarias, o en muchos casos lo que ha pasado históricamente, que es que directamente abandonas un barrio en el que vives, en el que las viviendas están en mal estado y te mudas a otra zona. Pues al final los hogares en situación de vulnerabilidad no tienen la capacidad para hacer eso. Puede parecer alto ese 30% de los hogares que reivindicamos como alianza, que deben de focalizarse o que deben de fomentarse su rehabilitación por parte de las administraciones públicas, pero si lo comparamos con otros datos existentes como el porcentaje de población en riesgo de exclusión o el porcentaje de población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, pues vemos que vamos pues un poco en torno a esa línea y que realmente ese 30% pues es un porcentaje difícilmente asequible, pero no por ello menos necesario. La segunda medida del manifiesto es la relativa, volvemos a este tema de los alquileres, y es la necesidad de que todas las viviendas que se alquilen tengan una certificación energética mínima. O sea, que cualquier cosa o cualquier vivienda con la peor certificación energética no pueda ser alquilada o que tenga algún tipo de restricción o de dificultad de cara al propietario para incentivar la rehabilitación. Hay dos razones principales para esto. Por un lado, si miramos los indicadores de pobreza energética, nos encontramos con que la población en alquiler suele presentar indicadores que son 2,5 veces mayores que, por ejemplo, la población en propiedad. Y para solventar una de las principales barreras que se da a la hora de rehabilitar las viviendas, que es la problemática de los incentivos divididos o el dilema de propietario-inquilino, propietaria-inquilina. Básicamente esto se traduce en que es la persona propietaria la que es responsable de ejecutar las mejoras en las viviendas que alquila. Normalmente es esa persona quien tiene que pagar esas mejoras, pero esas mejoras revierten únicamente en mejoras hacia la persona inquilina. Sobre todo si son medidas pasivas, que son las que creemos que desde la herencia que debemos priorizar, solo a través son estas mejoras producen a un aumento de la calidad de vida o una reducción de las facturas energéticas de las personas inquilinas. Y incluso si esos ahorros se revierten hacia el propietario o a la persona propietaria, muchas veces son con procesos muy largos o pueden incluso llevar a casos de desahucio por subidas en el precio del alquiler, que tampoco son recomendables y que entonces al final las personas propietarias pues no tienen ningún incentivo o no se ven con ningún incentivo para rehabilitar. Por eso creemos desde la Alianza que es necesario poner algún tipo de medidas que fuerce un poco la máquina y que lleve a una rehabilitación del parque en alquiler, que a día de hoy es un parque particularmente ineficiente, sobre todo en conjuntos de los 50, 60, 70, 80, en los que en general suele habitar a día de hoy población en situación de vulnerabilidad. El tercer punto de la Alianza, del manifiesto de la Alianza, es la elaboración de protocolos para que trabajadores de atención primaria o que están en contacto con la población en situación de vulnerabilidad pues puedan detectar estos casos. El cuarto punto, relativo a las medidas fiscales y que tuvo cierta presencia mediática hasta hace no mucho por el caso de Orcasitas, es la exención fiscal a las ayudas a la rehabilitación, para que estas ayudas no produzcan incompatibilidades con otros tipos de ayudas sociales. Voy a abrir un paréntesis en este punto porque hay que señalar que el Real Decreto 853, el que estipula las bases para las ayudas con fondos europeos, para las ayudas normalmente llamadas como los fondos Next Generation, que son las ayudas del programa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las de ayudas a municipios en reto demográfico, ya incluyen esta salvedad
pero sigue afectando, por desgracia, a las ayudas que provienen directamente o que nacen de los gobiernos municipales y de los gobiernos autonómicos. Y hemos visto casos, pues, como decía recientemente, el caso de Orcasitas, pero históricamente, desde que empezaron a ponerse ayudas a la rehabilitación, se han dado casos en los que por recibir una ayuda se perdían otros casos, otros tipos de asistencia social, como pensiones complementarias de viudedad, etcétera, y que han generado muy mala fama. Repito, estas exenciones ya se dan en muchas de las ayudas, pero es algo que nos parece esencial que se den en el conjunto de las ayudas, por un lado, para evitar esa mala fama y, sobre todo, para evitar las auténticas crisis sociales que muchas veces se producen por estas situaciones. Por otro lado, también creemos que además de las ayudas directas a la población en situación de vulnerabilidad, es necesario poner otras medidas que fomenten aún más que estas ayudas lleguen. Por ejemplo, en el caso italiano, había medidas como deducciones del IRPF que eran transmitibles. No creemos que deban aplicarse en el conjunto de la población, sino que deben focalizarse en los hogares en situación de vulnerabilidad para facilitar su acceso a la rehabilitación. Otra medida en la que sí que me voy a detener un poco más es la necesidad de poner en marcha salvaguardas sociales a la hora de rehabilitar. Básicamente, como resumen de esta medida, si tomamos las normativas de las ayudas que están aún vigentes, incluso con la Ley por el Derecho a la Vivienda y las zonas tensionadas de la Ley por el Derecho a la Vivienda en acción, aunque sabemos que casi todas las comunidades autónomas no las están aplicando, incluso con toda esa normativa, si cualquier persona propietaria ejerce o realiza una rehabilitación con casi el 100% de los costes cubiertos por la administración pública, puede, en la siguiente renovación del contrato de alquiler, subir el precio del alquiler, pues casi de forma ilimitada, por haber realizado una rehabilitación. Lo que desde la Alianza nos parece especialmente perjudicial es que unas rehabilitaciones que se están realizando en gran medida con fondos públicos lleven a procesos de desahucio y procesos de gentrificación. Nos encontramos, no se ha dado tanto el caso en el Estado español, pero sí que hay casos a lo largo de la Unión Europea de barrios en ciudades de Berlín, en ciudades de Polonia, que se rehabilitan en su conjunto y en los que la población es desplazada pues, por aumentos del alquiler del 200-250%. Creemos que es difícil combatir esas lógicas de mercado cuando se dan en un ambiente puramente mercantil, aunque sí que hay medidas como una aplicación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, pero que aún así, en particular cuando las ayudas se dirigen a la rehabilitación de viviendas en alquiler, es necesario pues, poner algunas barreras para evitar los aumentos de los precios de los alquileres. La séptima medida del manifiesto es que hay unas medidas que para las rentas que están casi, o rentas medias más bien, que a día de hoy están accediendo también a las ayudas, faciliten su acceso a la financiación privada. A día de hoy, los intereses y la inflación actual dificulta el acceso a determinados colectivos que no están propiamente en situación de vulnerabilidad, pero que no pueden acceder a financiación privada, pues porque ya tienen quizás otra hipoteca, porque son hogares de avanzada edad, etcétera. Creemos que es necesario facilitar que los hogares que no están en situación de vulnerabilidad puedan acceder a la financiación privada, para que las ayudas de verdad se dirijan y de verdad lleguen a los hogares en situación de vulnerabilidad. La octava medida del manifiesto vuelve al tema del alquiler y básicamente busca explotar que las ayudas que se están dirigiendo a rehabilitar viviendas redunden en un aumento del alquiler asequible. En los casos, por ejemplo, que se van a rehabilitar bloques de vivienda completos para poner esas viviendas en alquiler, pues que un 30% de esas viviendas se dediquen a alquiler asequible o incluso mejor a alquiler social para solventar las problemáticas de emergencias habitacionales que aún a día de hoy tenemos a nivel estatal. El punto 9 del manifiesto incide bastante en la presentación de Elvira
el requerimiento o la necesidad de que haya unas oficinas de proximidad y de barrio, sobre todo en los entornos en situación de vulnerabilidad. Somos conscientes de que es necesario un trabajo activo para que en los conjuntos vulnerables, sobre todo, esa información llegue y haya un acompañamiento. O sea, además de las oficinas generales que son necesarias tanto para población, vecinas y para profesionales, unas oficinas que se encuentren in situ en los conjuntos residenciales más vulnerables para fomentar la rehabilitación, casi yendo puerta por puerta y teniendo un liderazgo activo, bien sea desde la administración pública, desde los colegios de arquitectos con una financiación pública o por la forma que sea, pero que pueda haber los recursos suficientes como para que pueda haber un acompañamiento activo de la población. También, una vez se ha realizado estas rehabilitaciones del envolvente, una vez se ha reducido la demanda y ya los consumos energéticos de los hogares se han reducido más aún, aunque en el caso de los hogares en situación de vulnerabilidad, muchas veces hablamos de hogares que apenas ponen la calefacción, lo que hace aún más necesario renovar esa envolvente. Una vez hemos hecho esa renovación, introducir las energías renovables todo lo que podamos. Nos encontramos que en muchos casos las comunidades energéticas o los proyectos de energías renovables también están dejando de lado a los hogares en situación de vulnerabilidad y creemos que es necesario que una vez se realicen esas mejoras del envolvente y se reduzcan esas demandas, pues haya una implementación de las energías renovables. Y ya los 4 últimos puntos del manifiesto, menos vinculados al tema de la envolvente, pues es ese impulso de la descarbonización de la refrigeración y la calefacción. De nuevo, una vez se haya ejecutado la mejora del envolvente, pero creemos que es importante sacar el gas o sacar los combustibles fósiles en particular de los hogares en situación de vulnerabilidad y mejorar sus sistemas para que no queden anclados a combustibles que probablemente sean cada vez más caros, en el caso de los combustibles puramente fósiles, y a sistemas a veces técnicos desfasados y cuyo mantenimiento cada vez costará más. Creemos que es importante que estos sistemas se renueven una vez se haya ejecutado la rehabilitación del envolvente. Fomentar el papel de los ayuntamientos, puesto que son los agentes públicos que tienen que estar más cerca de la ciudadanía. Muchos de los ejemplos más exitosos de rehabilitación a gran escala en entornos de una cierta vulnerabilidad han sido liderados por ayuntamientos y creemos que son iniciativas que hay que fomentar más, aunque en este caso, por ejemplo, de Santa Coloma había un apoyo del consorcio de Habitache de Barcelona, pero también con un papel muy importante de los técnicos municipales. Favorecer la rehabilitación de estos conjuntos que mencionaba antes, estos desarrollos realizados durante el franquismo, que muchos conoceréis, en muchos casos con condiciones de envolvente comunes, los ha mencionado también Rosa, con una cantidad de puentes térmicos brutal. De hecho, dada la carencia de aislamiento, en muchos casos todo el edificio casi se podría considerar un puente térmico, tanto carpinterías en los encuentros de la estructura, etcétera. Estos bloques en concreto que tienen una eficiencia energética tan baja deben de ser priorizados por la población, también porque en muchos casos estos barrios albergan a más población en situación de vulnerabilidad, porque de nuevo no ha tenido los recursos económicos como para desplazarse o para rehabilitar su vivienda. Es necesario rehabilitar la envolvente de estos edificios y mejorar el conjunto del barrio, ya no solo desde lo energético, sino también desde lo espacial y desde lo social y lo paisajístico. Y por último, tener en cuenta o tener una transparencia respecto a qué ayudas están llegando a la población, qué ratios de rehabilitación se están realizando. Es un trabajo que a día de hoy desde la Alianza estamos haciendo a base de consultas individuales, caso a caso, con cada comunidad autónoma, con cada programa de rehabilitación, y los datos que nos encontramos son desalentadores, pero son datos que no se están publicando en ningún lado y que creemos que es necesario porque lo que no se mide al final, al fin y al cabo, no puede mejorarse. Esto es una frase que suele decir un compañero de aquí de Zaragoza y que es sumamente necesario. Entonces, lo dejo aquí. Simplemente pues quedo pendiente de cualquier duda, cualquier consulta, cualquier espacio que queréis abrir
ahora después de las presentaciones y de nuevo, muchas gracias Rosa, muchas gracias a la plataforma. Muchas gracias, Javier. Y de nuevo también muchas gracias a ambos, a Elvira y a Javier, por participar en este webinar que complementa un poco lo que he contado yo, que era quizás muy técnico, y esta vertiente de cómo gestionar la rehabilitación y también focalizar y priorizar los hogares más vulnerables, pues nos parece importante también transmitirlo en este webinar. Sí que hay una pregunta de nuestra compañera Sole, que creo que más o menos va para ambos, o no sé si para los tres. La tenéis en el chat, pero vamos, la voy a leer. Pregunta que tanto desde el Colegio de Arquitectos de Madrid como desde el CSKE se han habilitado oficinas de apoyo de información a la rehabilitación, ¿no? Las que nos ha comentado Elvira. ¿Y tenéis datos de si las personas están acudiendo a pedir información o si se están infrautilizando? A veces eso nos lo preguntamos porque no sabemos si son del todo conocidas por todo el Mm, mundo o más a un nivel técnico. Luego también nos pregunta si sabemos la cantidad de rehabilitaciones que se están haciendo, y para avanzar al ritmo necesario, ¿no sería útil poder mostrar ejemplos de actuaciones ya hechas? Tener un registro con datos de rehabilitaciones hechas y sobre todo con la monitorización del gasto y de los costes para que se pueda evaluar, bueno, los plazos de amortización, por ejemplo, es lo que nos pregunta. ujú. Si te parece, Elvira, Pues sobre todo esto sí, de si va mucha gente en os avalancha a cuento. preguntar, o cómo, ¿qué datos tenéis sobre esto? Mira, os cuento, voy a compartir otra vez pantalla, ¿vale? Para que, Sí, eh, a ver, sobre si se utilizan las oficinas, sí se utilizan. A ver si puedo compartiros, a ver qué es mejor, qué es mejor. Vamos a ver, estos son los últimos datos de visado. Esperad, que es que tenía aquí apuntado. Los últimos datos de visado hechos en colegios de arquitectos, claro. Es decir, que ahora hay también muchas obras que no se están haciendo ahí. Ahora os compartiré para responder a lo de la rehabilitación. Datos de las oficinas de apoyo a la rehabilitación. Nosotros lo que estamos eh, intentando a través de esta red, aunque es verdad que la realidad de cada comunidad autónoma es muy distinta y podéis imaginar que la realidad de cada colegio es muy distinta. Que cómo comparar o cómo, ¿no?, el funcionamiento de la oficina de Jaén, por ejemplo, con el de Madrid. Pues bueno, totalmente diferentes, desde por la población que cubre, por la capacidad económica que tiene el colegio. Bueno, es muy diferente, depende a dónde miramos. Pero como dato general, nosotros llevamos funcionando ahora 2 años completos, 2022 y 2023, como red, aunque no todas las oficinas se han ido poniendo, en muchos casos son servicios que se dan desde los colegios sin tener una financiación externa. Ahora mismo son 9 convenios firmados en 9 comunidades autónomas, pero el resto de oficinas funcionan a pulmón, porque es un compromiso del colectivo de arquitectos que dice: hay que estar ahí, hay que hacer un esfuerzo, hay que encontrar la manera de acercarse a las personas. Entonces, los datos que tenemos, que nosotros vamos haciendo una encuesta trimestral y vamos recogiendo. En este 2023, que sacamos como la comparación con el 2022, está mal el porcentaje porque no es un 44%, es un 70 y pico por ciento más. Pasamos de 14.847 consultas en 2022 a 26.923 en 2023. Consultas, estas son las que se consiguen registrar. Bueno, que muchas consultas pues no sé, pues es que son una llamada telefónica y ya, ¿no? Entonces, sí se dirigen, depende del territorio, pero en general sí que se dirigen a las oficinas de rehabilitación, vamos, de manera, o sea, constante. No ha habido y de hecho ahora después del verano hubo un impulso bastante fuerte porque terminaban los plazos. Luego, bueno, ha habido en algunas comunidades donde se han ampliado, pero sí que ha habido. Aquí veis el número de consultas realizadas por comunidades autónomas, ¿vale? Se colorea según claro, estos datos también
pues tienen que ver con que exista una red efectivamente de oficinas apoyada por la administración. Castilla-La Mancha, por ejemplo, tiene un convenio firmado, igual que Madrid, tiene un convenio firmado con la comunidad autónoma la administración pública apoya a estas oficinas y entonces, claro, les da mucha difusión donde no, bueno, en Navarra no, pero en Navarra también es un muy buen número, ¿no? Hay, como si dijéramos, bueno, cada territorio se mueve de manera diferente, lo podéis ver, pero nosotros o sea, en general estamos contentos, o sea, sí que hay respuesta. También os puedo compartir que ante esa duda de, bueno, ¿y quién consulta? ¿Lo conoce? También preguntamos en estas encuestas trimestrales cuál es el perfil, ¿vale? De quién realiza la consulta. Y vienen más particulares que arquitectos. Este es los datos generales. O sea, es decir, sí se usan, pero claro, que son necesarias muchas más y como decía Javier, que tienen que existir estas oficinas en los barrios, pues claro, es que tú fíjate con una persona que pueda haber en una de estas oficinas la respuesta que se puede dar a la necesidad de toda la población, ¿no? O bueno, hay muchos servicios que están, y bien lo sabemos, y que cuesta mucho difundirlos también. Entonces, bueno, todas estas acciones que hacemos pues incluso la colaboración pues eso, con entidades vecinales, son para decir, oye, esto está, y estamos además con ganas de continuar y de mejorarlo. Si detectáis cualquier cosa, o sea, somos profesionales mmm, volcándonos, ¿no? Abriendo las puertas de nuestra casa, ¿no? De donde los colegios que estaban un poco cerrados pues bueno, hacia los servicios a profesionales. Los colegios son para apoyar, para representar a la profesión, pues bueno, desde hace un par de años se están intentando abrir las puertas, ¿no? Para que se pueda ir y para ver cómo logramos remar todos hacia el mismo sitio y hacer equipo. Otra pregunta que lanzabais, a ver qué era, si Lo hay más de la cantidad de rehabilitaciones. rehabilitaciones, si está eso Esto. registrado en algún sitio, claro, Mira, bueno, sí, pero estos son los datos que tenemos nosotros, son de visado, es un poco lo que no, os digo. claro. Son datos, ahora hay una política que se está en muchas administraciones locales que están permitiendo que se hagan, por ejemplo, los aislamientos mediante declaraciones responsables, que es algo un poco arriesgado, pero bueno, se está haciendo. Entonces sabemos que hay muchas de estas obras que no pasan no tienen proyecto y no son visadas, pero lo que sí que vemos es que sí que está subiendo, bueno, ya veis, con respecto a 2022, están subiendo, aquí suben, estos son, rehabilitación en 2013, estos son metros cuadrados, no, yo os quería enseñar hay uno de viviendas, datos de visado, obra nueva, perdonad, ¿eh? Pensaba que era la página. Estos son número de viviendas. No, estos son metros cuadrados. Yo quiero número de viviendas. Aquí está. Aquí. Número de viviendas. En 2023 hemos pasado de 34.000 a 37.000. El dato, no sé si hace un par de años que, bueno, estábamos en 30.000, teníamos que multiplicar por 10. Tenemos que estar rehabilitando 300.000 viviendas. O sea, hemos subido, sí, hay más rehabilitaciones, pero ni de lejos estamos en el número necesario para poder alcanzar los objetivos que nos hemos Mm. planteado. Creemos que todavía no se está viendo por lo menos el impulso que pueden suponer estos fondos Next, porque están yendo muy lejos. Bueno, os dejo de compartir, yo creo que ya lo habéis visto, ¿no? Yo creo que Elvira, una pregunta. Sí. En ese número de viviendas, claro, es cuando se hace un proyecto integral y ha habido un visado, luego entiendo que se ha intervenido con un proyecto en fachada, instalaciones integral y se ha visado, No, pero no no tiene por está... qué, ¿eh? No tiene Ah, por qué intervenirse en fachada. En realidad, en el momento en el que se interviene en el total de la envolvente, sí, ya es un proyecto que requiere o sea, ya se requiere de proyecto, según la LOE, claro, que claro, sí. ahora, entonces Quiero se decir visa. que, por ejemplo, un cambio de ventanas no está No, registrado en vuestros datos no, porque no. no requiere visado y este tipo de cosas. Luego, bueno, podemos ser un poco más optimistas quizás, Podemos ¿no? ser más Porque se están optimistas. haciendo cambios Pero, de...
Sí, de otro tipo, ¿no? Que no están registrados o que son difíciles de registrar, sobre todo si no se piden ayudas, pero entiendo que claro. cuando se piden ayudas sí que podría llevarse una estadística de la gente que ha hecho pequeños cambios, ¿no? O Claro. grandes que quedan registrados, sobre todo con los Next Generation en algunas comunidades autónomas. Lo que han hecho no solo es sacar como el boletín o el PDF con todos los beneficiarios, sino que Mm, además también han hecho como un mapa. Entonces se ve la ubicación del edificio que ha sido rehabilitado, qué ha realizado y cuál ha sido su mejora, ¿no? Por ejemplo, en el sí, certificado energético. Eso en mapeo, pues hombre, se ve muchísimo mejor que en un PDF con todo un listado de beneficiarios. totalmente. Y, y Claro, eso las nada. administraciones tienen que, pues lo que hablaba también Javier, ¿no? Que es que tienen que poner estos datos a disposición. Muchas veces, o sea, o algunas veces están, ¿eh? Ahí está. Yo Mm, creo que está habiendo varios casos de lo que dices de estos mapeos mm, y con datos y lo que pasa es que, bueno, que a la ciudadanía nos cuesta acceder, ¿no? Y que a sí. veces, bueno, que hay que conseguir que sean accesibles para que esta información sea transparente. Yo Y creo que al que final, Perdona, Javier, sí. no, Que me dale, dale, perdón. lanzó. Que me lanzó. Dale, No, dale. que decía que al final, que a nivel estatal es que esos datos no están. Lo que tiene ahora Mm, mismo el claro. Ministerio de Vivienda colgado son los visados de los colegios de arquitectos técnicos que tienen los mismos problemas o más que los de los colegios de arquitectos superiores. O sea, Mm. todos estos temas que hablamos no están cubiertos y tenemos esos objetivos de rehabilitación, pero no hay nadie tomando nota. Es un poco loco. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Si consiguen recoger, porque se está pidiendo desde muchos ámbitos, entonces, pues yo espero que sí, que se den datos, porque además es que han de ser positivos, o sea, que se tienen Claro. que vender. Sí, es que Y luego, lo que preguntabas también sobre los ejemplos, Mm. totalmente de acuerdo en que es fundamental tener eh, casos de éxito, conocerlos, visitarlos, que de hecho vosotros vais a ir a visitar Orcasitas, ¿no? El, el vídeo de rehabilitar paso a paso, que no os he puesto, si queréis os cuelgo aquí, pero el origen fue ese, es un caso real, es el Es barrio del del barrio de aeropuerto. Barajas, ¿no? Vale. Sí, Sí. eso es, que ahí surge la rehabilitación Ay, no lo puedo poner, enviar, o sí. No, no puedo, no sé Yo cómo lo enviar. tengo localizado, no te Vale, preocupes. por si Ya queréis lo enviar. comparto mañana con el vídeo de la Ese es sesión. un caso que a partir de unas CITES desfavorables, bueno, que es otro de los detonantes que hablábamos de la rehabilitación, pues bueno, empiezan a luchar y la asociación además vecinal súper implicada, pues empieza a buscar pues esa financiación y tienen, bueno, ahí podéis ver ese caso de éxito y además podéis ir a visitar. Pero estamos detrás de la segunda parte que decís, de conseguir tener una plataforma con que yo creo que vamos todos detrás de esto, conseguir tener ejemplos y además ejemplos que nos identifiquemos. Es difícil, ¿eh? Porque hay muchas variables y es muy difícil que todas coincidan en un mismo caso. Es decir, que ¿no? Esto lo hablábamos mucho con Javier, que puede que un caso sea un caso de éxito porque el proceso comunitario ha sido increíble, pero a lo mejor estéticamente no ha respetado pues la identidad del conjunto o hay un caso de éxito que ha conseguido una financiación increíble, pero resulta que luego pues que ha habido personas que han tenido que abandonar su casa porque no han podido abordar. O sea, Mm. no es sencillo, no es sencillo, estamos detrás de esto. O sea que desde luego vosotros sois también una antena que podéis identificar casos a las propias entidades vecinales, ¿no? Que podéis identificar casos en vuestros barrios y se van dando y que nosotros podamos hacer también y que nos alimentemos unos a otros, ¿no? En Y esto. luego, al final, aunque tengas los casos de éxito, una barrera muy importante es movilizar a la gente. O sea, nosotros ahora mismo como Ecodes estamos realizando un proyecto que consiste un poco en explorar esto, como la visita a edificios rehabilitados como motivación
para otros vecinos para rehabilitar y estamos haciéndolo de la mano de muchas asociaciones vecinales de Zaragoza y, por ejemplo, pues la primera visita que hicimos fue en el barrio de Las Fuentes, al este de la ciudad, que en 2006-2008 se rehabilitaron 3 bloques enteros que quedaron con una financiación importante, que quedaron bastante bien, pero siguen quedando, no sé, 100 y pico bloques, bueno, igual lo estoy pasando, Ujú. pero muchos bloques, o sea, el 90% del barrio sin rehabilitar. Hablamos con la asociación vecinal, contactamos con ellos, les propusimos que íbamos a hacer estas visitas, que podían preguntar dudas a los arquitectos que habían hecho estas primeras rehabilitaciones y nos plantamos como 20 personas y dices, ostras, o sea, como que incide más aún en la necesidad de estas oficinas, sean de arquitectos, sean vecinales, sean públicas, pero de oficinas o gente en el territorio que esté mucho detrás de la gente, porque así por defecto, o sea, o tienes una necesidad, ese catalizador que hablaba Elvira, que a veces es como en el caso de Orcasitas, que se te caiga un balcón de Mm. media tonelada o que de repente no pases la IT, pero hay veces que por defecto no te despiertas una mañana queriendo rehabilitar. Entonces, claro, y casos dramáticos que te obliguen a rehabilitar tampoco se dan todos los días. Entonces, el esfuerzo que requiere de estar detrás de la gente, convencerle de que están a mejores, que tendrán las mejores condiciones de vida, sobre todo aspectos de salud que decía Elvira, etcétera, etcétera, es muy complicado. Y opinión no popular, pero que he oído a más gente, lo baja que está la energía en algunos casos, tampoco ayuda. Oh, pero y eso, Mm. digo, pero si luego rehabilitar va a tener que hacerlo todo el mundo. Quiero decir que la casa, todos todos los bienes tienen una obsolescencia y los edificios están caducando. Es que pues van a tener, o sea, va a haber fugas, entonces, va a haber goteras, va a haber, o sea, rehabilitar, va a haber que rehabilitar. La cosa es, ¿se hace bien o se hace a trompicones? O sea, se hace planificando y que o de repente tienes que pagar 40.000 euros porque el tejado se te viene. Que, que claro, yo creo que ahí, digo, jo, claro, hay que convencer, pero yo creo que yo creo que falta la conexión, que es que en realidad rehabilitar va a haber que hacerlo. Que Sí, estamos en sin que una haga fase- falta llegar a una urgencia o algo muy grave que no te quede otro remedio. Y esto que comentabas, Javier, de a pesar de que la gente ve el resultado positivo, claro, luego el lanzarte tú mismo en una comunidad a todo lo que hablamos del proceso, aunque lo has explicado muy bien, Elvira, pero creo que eso también asusta mucho, ¿no? Aunque sea como, mira, paso a paso, primero esto, luego esto, asesórate bien, no pidas presupuestos lo primero para hacerte un lío, sino espera a tener un proyecto y poder compararlos. Claro, esta información quizás no le llega tan fácilmente a todo el mundo y explicándolo bien, claramente, te da como más seguridad, porque si no, parece como que a la gente se le va contando o se va enterando sobre la marcha de lo que tiene que hacer. Oye, que tienes que contratar la dirección facultativa, ¿no? Lo que hablamos. Tiene que haber un coordinador de seguridad y salud. Oye, ¿y eso qué es? Eso a mí no me han contado que yo tenía que tener esta figura aquí en la obra. Claro, alguien te lo tiene que contar, ¿no? Entonces, si de repente te lo encuentras, pues genera mucha duda o mala experiencia, quizás, ¿no? Entonces, no sé si eso quizás también asusta un poco, a pesar de que a veces vemos resultados como muy buenos, ¿no? Como en Orcasitas, pero también sabemos, y creo que nos lo va a contar también Manuela el jueves, pues bueno, pues que han tenido pues problemas con lo de las pensiones, ¿no? Y eso nadie se lo esperaba, ¿no? Entonces, bueno, pues que no es un camino totalmente sin problemas y creo que quizás, bueno, pues también conociendo las experiencias eh, en profundidad, pues quizás nos asustamos menos y sabemos a qué nos enfrentamos.
No, lo que pasa, Está bien. perdona, que Mm, es verdad que las experiencias, eh, como vais a ver en Orcasitas, ¿no? Han estado faltas de información en muchos casos. claro. Ahora tratamos de evitar eso. O sea, Mm, a veces es, bueno, conocer una experiencia previa, o sea, los que han sido pioneros de la rehabilitación te pueden contar cosas muy positivas y muy negativas. Ahora tratamos de, la verdad, gracias a que ellos se lanzaron, podemos contar con información, ¿no? Y podemos saber cosas como que las ayudas tardan y las ayudas, si no son de fondos Next, por ejemplo, tributan. O sea, tenemos ya, y todo eso, y a eso es a lo que hemos ido, y ese ha sido por nuestra parte al menos, y bueno, y el esfuerzo, ¿no? Y yo creo que, vamos, y CODES está también en esa línea de vamos a ser lo más transparentes posibles con la información, ¿no? De todo, o sea, que se conozca el proceso completo, que se sepa dónde hay que estar atento, y sobre todo que tengas acompañamiento mm. porque es fundamental. No, no podemos exigir a la población que se conozca, o sea, pues eso les podemos decir, mira, estos son los 10 pasos, pero apóyate en un técnico, ¿no? Apóyate en un administrador de fincas, apóyate, o sea, tienes que tener un profesional a tu lado, no. Sí, sí, no es una locura, claro. Sí, sí. Sí, y luego lo de las ayudas tardan, eso que has comentado, pues también es importante, no decir, no, que a veces, claro, cuando sacan una convocatoria, pues parece todo maravilloso. Bueno, ya hay experiencia, ¿no? Y lo que hay que luchar es porque no tarden, ¿no? Lleguen y cada vez la burocracia también sea más fácil, que también se ha pedido desde la alianza, ¿no? En Es que una... además tenemos un problema con las ayudas que es como que casi a partes iguales es aliciente y barrera, ¿no? Sí, Porque es hay que como, por esperar un a... lado, Sí. tienes a la gente sentada encima de un proyecto, la gente que se ha podido permitir hacer ese proyecto, así, sentada encima de un proyecto diciendo, bueno, ahora en cuanto salgan ayudas, esto lo presento. Y si tarda medio año en salir ayudas o un año en salir ayudas, pues ahí están sentados encima de ese proyecto. Y luego de repente salen las ayudas, como son por concurrencia competitiva, o sea, son concurrencia de orden de llegada Mm, básicamente, pues de repente tú tenías tu proyecto, vos tardó un poquito más en hacerlo, le entregas y ya no se han acabado los fondos que, por ejemplo, en el programa 4 en el de ventanas, en muchas comunidades mm, volaron bastante ese programa mm, en concreto porque, bueno, pues muy sencillo, no tienes que ponerte de acuerdo con vecinos, pero en programas con unos pocos menos de fondos ha pasado eso y de repente entonces ya incluso te quedas con la sensación de pues ya se ha fastidiado. O sea, si hubiera alguna manera, bueno, maneras hay, mm, simplemente de mayor partida económica para que pudiera ser un programa constante. O sea, como que las comunidades autónomas tuvieran esa solicitud siempre abierta. O sea, el bono social eléctrico sí. no te tienes que presentar antes de 31 de diciembre de 2024. Es bono social eléctrico lo tienes siempre. Pues las ayudas a la rehabilitación quizás que no sean para todo el mundo, pero para determinadas rentas, siempre, si tú tienes un proyecto, vas a tener ayudas. Y ya está, es que Que si te puedas no, presentar en cualquier momento, no de repente que la convocatoria salga en julio, de julio a septiembre, ¿no? Que es como es también loquísimo. habitual en algunas Mm. comunidades. Bueno, en fin, no sé, Elvira, si quieres comentar Ya, algo ahora más. están las desgravaciones fiscales, ¿no? Que un poco en esa línea, pero claro, generan cierta, yo entiendo, cierta inseguridad porque precisamente la declaración de la renta no es que sea un campo de rosas como para, pero es bastante, es extraño, pero es bastante curioso, o sea, bastante sencillo de solicitar la desgravación fiscal y es hasta 9.000 euros, o sea, estamos hablando de una ayuda bastante potente, ¿no? En 9.000 euros por vivienda puede llegar en hasta un 60% para obras, pero claro, solo de la parte de eficiencia energética, bueno, Mm, que hay también otras, pero que sí, 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 vamos, totalmente de acuerdo, Javier, con lo que dices, que tendría Los que haber una CAES, eso está convocatoria mirando mucho, cómo soluciona eso. Habrá que ver cómo pero se... los CAES no llevan mucho dinero asociado en realidad, es muy poco. Pero porque hay que modificar el plazo de cálculo del ahorro. O sea, el problema es que ahora se calcula solo el ahorro que produce la intervención un año, si se produce durante toda la vida útil de la intervención, es que Ya, en rehabilitación te lo multiplica por 25. mm. eso sería muy interesante.
nosotros estamos Bueno, ahí. Esto ya es, hablaremos de los CAEs en otro eso se momento. va Sí, mucho del sí, webinar, pero eso nosotros ya estamos se ahí Que nos va, porque intentando. lanzamos, habría que que nos explicar qué es. lanzamos. Em, Muchas gracias a ambos por venir y a la gente que habéis estado participando por las preguntas. No sé si tenéis alguna más, pero vamos, ya casi que estamos en hora y vamos a cerrar. Nuevamente os invito a que os apuntéis a la visita que vamos a hacer a Orcasitas, la gente que estéis en Madrid. Bueno, y a hacer seguimiento un poco de este proyecto, de los siguientes talleres que vamos a hacer presenciales, que son, bueno, distintos, y a los webinars que vamos a seguir haciendo a lo largo del año. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Sole. Gracias.